Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 8. ID. El lector recordará seguramente cuáles eran las nuevas, o más bien, las antiguas amistades del Conde de Montecristo, que vivían en la calle Meslay: Maximiliano Morrel, Julia y Manuel. La expectativa de esta visita, de los breves momentos felices que iba a pasar, de este resplandor de paraíso que penetraba en el infierno en que voluntariamente había entrado, había esparcido desde el momento en que perdió de vista a Villefort la serenidad más encantadora sobre el rostro del conde, y Ali, que había acudido al sonido del timbre, al ver ese rostro iluminado por una alegría tan poco frecuente, se había retirado de puntillas, suspendiendo la respiración para no alterar los buenos pensamientos que creía leer en el rostro de su amo. Eran las 12 del día. El conde se había reservado una hora para subir al cuarto de ID. Se hubiera dicho que la alegría no podía entrar de pronto en aquella alma llagada por tanto tiempo, y que necesitaba prepararse para las emociones dulces, como las otras almas necesitan prepararse para las emociones violentas. La joven griega estaba, como hemos dicho, en una habitación completamente separada de la del conde. Su mobiliario era oriental, es decir, los suelos estaban cubiertos de espesas alfombras de Turquía, inmensas cortinas de brocado cubrían las paredes, y en cada pieza había alrededor un ancho diván con almohadones movibles de ricas telas de Persia. Heidi tenía a su servicio 3 camareras francesas y una griega. Las francesas estaban en la primera pieza, prontas a correr al sonido de una campanilla de oro y a obedecer las órdenes de la esclava griega, la cual sabía bastante francés para poder transmitir las voluntades de su señora a sus camareras, a las que Montecristo había recomendado que tuviesen las mismas consideraciones con Heidi que con una reina. La joven se hallaba en la pieza más retirada de su habitación, es decir, en una especie de saloncito redondo, iluminado por arriba, y en el que no penetraba la luz sino a través de cristales de color de rosa. Recostada sobre unos almohadones de raso azules, bordados de plata, rodeada su cabeza con su brazo derecho, en tanto que con el izquierdo ponía en sus labios el tubo de coral unido a otro flexible, que no dejaba pasar el ligero vapor a su boca sino perfumado por el agua de Benjuí, a través de la cual hacía pasar su dulce aspiración. La postura, tan natural para una mujer de Oriente, para una francesa habría resultado de una coquetería algún tanto afectada. En cuanto a su traje, era el de las mujeres del Epiro, es decir, unos calzones anchos de satén blanco, bordados de flores y que dejaban descubiertos 2 pies de niña, que hubiérase creído que eran de mármol de Paros, si no se les hubiera visto mover entre 2 pequeñas sandalias de punta retorcida, bordadas de oro y de perlas, una chaqueta con largas rayas azules y blancas, y anchas mangas abiertas con ojales de plata y botones de perlas. En fin, una especie de corpiño entreabierto por delante que dejaba ver el cuello y la mitad de los senos, y que se abrochaba por debajo con 3 botones de diamantes. En cuanto a la cintura, desaparecía debajo de uno de esos chales de seda, con anchas franjas de vivos colores, que tanto ambicionan nuestras elegantes parisienses. Se tocaba con un casquete de oro bordado de perlas, torcido a un lado, y debajo de él resaltaba una linda rosa natural sobre unos cabellos de seda tan negros como el azabache. En cuanto a la belleza de este rostro, la griega era una mujer perfecta en su tipo, con sus grandes y hermosos ojos negros, su frente de mármol, su nariz recta, sus labios de coral y sus dientes de perlas. Y sobre este conjunto encantador, la flor de la juventud había esparcido todo su brillo y su perfume. Podía tener Heidi 19 o 20 años. Montecristo llamó a la doncella griega y le dijo que pidiera permiso a Heidi para entrar a verla. Por toda respuesta, hizo seña a la criada de que levantase la colgadura que había delante de la puerta. El conde entró en la estancia. Se incorporó ella sobre un codo y, presentando su mano al conde mientras le dirigía una sonrisa, dijo, en la sonora lengua de las hijas de Atenas: ¿Por qué me pides permiso para entrar a verme? ¿No eres mi dueño? ¿No soy tu esclava? Montecristo se sonrió.
Heidi, bien sabe. ¿Por qué no me llamas de tú como de costumbre? Le interrumpió la joven griega. ¿He cometido alguna falta? Si es así, castígame, pero no me hables de esa manera. Heidi, replicó el conde, bien sabes que estamos en Francia, y por consiguiente que eres libre. ¿Libre de qué? Preguntó la joven. Libre de abandonarme. ¿Abandonarte? ¿Y por qué habría de hacerlo? Yo qué sé. Vamos a ver el mundo. Yo no quiero ver a nadie. ¿Y si entre los jóvenes apuestos que encuentres hubiese alguno que te gustara? ¿No sería yo tan injusto? Jamás he visto hombre más apuesto que tú, y no he amado a nadie más que a mi padre y a ti. Pobre Heidi, es que nunca has hablado más que con tu padre y conmigo. Pues bien, ¿qué necesidad tengo yo de hablar con otros? Mi padre me llamaba su alegría, tú me llamas tu amor, y ambos me llaman su hija. ¿Te acuerdas de tu padre, Heidi? La joven se sonrió. Está aquí y aquí, dijo, mientras ponía la mano sobre sus ojos y sobre su corazón. ¿Y yo, dónde estoy? Preguntó sonriéndose Montecristo. Tú estás en todas partes. El conde tomó la mano de Heidi para besarla, pero la joven la retiró y le presentó la frente. Ahora, Heidi, ya sabes que eres libre, que eres aquí la dueña, que eres reina. Puedes conservar tu traje o dejarlo, según tu capricho. Permanecerás aquí o saldrás cuando quieras. Siempre estará mi carruaje preparado para ti. Ali y Mirto te acompañarán a todas partes y estarán a tus órdenes. Pero te suplico una cosa. Dime. Guarda secreto acerca de tu nacimiento. No digas una palabra de tu pasado. No pronuncies en ninguna ocasión el nombre de tu ilustre padre, ni el de tu pobre madre. Ya te lo he dicho. No veré a nadie. Escucha, Heidi. Quizá esta reclusión oriental no será posible en París. Sigue aprendiendo la vida de nuestros países del norte, como has hecho en Roma, en Florencia, en Milán y en Madrid. Eso te servirá siempre, ya sea que sigas viviendo aquí, o ya sea que te vuelvas a Oriente. La joven dirigió al conde sus grandes ojos húmedos y repuso. O nos volvamos a Oriente, quieres decir. ¿No es verdad, señor? Sí, hija mía. Bien sabes que nunca seré yo quien te deje. No es el árbol el que abandona a la flor, sino la flor la que abandona al árbol. Nunca te abandonaré yo, señor, dijo Heidi. ¿Por qué estoy tan segura de que no podría vivir sin ti? Pobre niña. Dentro de 10 años yo seré viejo, y dentro de 10 años tú serás joven aún. Mi padre tenía barba blanca y esto no impedía que yo la amara. Mi padre tenía 60 años y me parecía más hermoso que todos los jóvenes que miraba. Pero dime, ¿crees tú que te podrás acostumbrar a esta vida? Te veré. ¿Todos los días? Pues bien, ¿qué es lo que pide, señor? Temo que te aburras. No, señor. Por la mañana pensaré que vas a venir a verme, y por la noche me acordaré de que has venido. Por otra parte, cuando estoy sola tengo grandes recuerdos. Vuelvo a ver inmensos cuadros, grandes horizontes con el Pínolo y el Olimpo a lo lejos. Además, tengo en el corazón 3 sentimientos con los cuales no se puede una aburrir: tristeza, amor y agradecimiento. Eres digna hija del Epiro, Heidi, graciosa y poética, y se conoce que desciendes de esa familia de diosas que ha nacido en tu país. Tranquilízate, hija mía. Yo haré de manera que tu juventud no se pierda, porque si me amas como a un padre, yo te amo como a una hija. Te equivocas, señor. Yo no amaba a mi padre como te amo a ti. Mi amor hacia ti es otro amor. Mi padre ha muerto y yo no he muerto. Si tú murieras, yo moriría contigo. El conde dio su mano a la joven con una sonrisa de profunda ternura. Heidi imprimió en ella sus labios como de costumbre, y Montecristo, dispuesto así para la entrevista que iba a tener con Morrel y su familia, partió murmurando esos versos de Píndaro. Es la joven una flor, cuyo fruto es el amor. Dichoso el que la obtenga después de haberla visto madurar lentamente. Conforme a sus órdenes, el carruaje estaba pronto. Montó en él y, como de costumbre, partió a galope. En pocos minutos llegó a la calle Misley, número 7.
La casa era blanca, risueña, y precedida de un patio, con 2 enormes macetas que contenían hermosísimas flores. El conde reconoció a Cocles en el portero que le abrió la puerta, pero como éste, ya recordará el lector, no tenía más que un ojo, y después de 9 años había debilitado considerablemente, no reconoció al conde. Para detenerse delante de la entrada, los carruajes debían dar una vuelta, a fin de evitar un surtidor de agua cristalina que salía del centro de una gran taza en forma de concha de mármol, la cual había excitado bastantes envidias en el barrio, y era causa de que llamaran a esta casa el pequeño Versalles. En esta taza nadaban una multitud de peces encarnados y de diversos colores. La casa, elevada sobre un piso de cocinas y de cuevas, tenía además del bajo otros 2. Los jóvenes la habían comprado con sus dependencias, que consistían en un inmenso taller, un jardín y 2 pabellones en este. Manuel había visto, desde la primera ojeada, en esta disposición, una pequeña especulación. Se había reservado la casa, la mitad del jardín, y había trazado una línea, es decir, había construido una tapia entre él y los talleres, que alquiló con los pabellones y la otra mitad del jardín, de suerte que vivía en una casa sumamente agradable por un precio bastante módico. El comedor era de encina, el salón de caoba y de terciopelo azul, la alcoba de nogal y de damasco verde. Además, había un gabinete de trabajo para Manuel, que no trabajaba, y un salón de música para Julia, que no estudiaba este bello arte. El segundo piso estaba destinado a Maximiliano. Era una repetición exacta de la habitación de su hermana, pero el comedor había sido convertido en una sala de billar donde llevaba a sus amigos. Él mismo se hallaba limpiando su caballo y fumando a la entrada del jardín, cuando se detuvo a la puerta el carruaje del conde de Montecristo. Cocles abrió la puerta, como hemos dicho, y bajándose Bautista del pescante, preguntó si el señor y la señora Herbold y el señor Maximiliano Morrel estaban visibles para el conde de Montecristo. ¿Para el conde de Montecristo?, exclamó Morrel, arrojando su cigarro y saliendo al encuentro del conde. Ya lo creo que estamos visibles para él. Mil gracias, señor conde, por no haber olvidado su promesa. Y el joven oficial estrechó con tanta cordialidad y efusión la mano del conde, que éste no pudo menos de conocer por la franqueza del hijo de Morrel, que era esperado con impaciencia. Vamos, venga, quiero servirle de introductor, dijo Maximiliano. Un hombre como usted no debe ser anunciado por un criado. Mi hermana está en su jardín, cortando las flores marchitas. Mi hermano lee sus 2 periódicos, La Presse y Les Débats, a 6 pasos de ella, porque donde quiera que se vea a la señora Herbold, no hay más que mirar a 4 varas de distancia, y verá al señor Manuel, y recíprocamente como decimos en la escuela politécnica. El rumor de los pasos hizo levantar la cabeza a una joven de 20 a 24 años, vestida con una bata de seda, y que estaba cortando cuidadosamente las rosas marchitas de un soberbio rosal. Esta mujer era nuestra antigua conocida Julia, que al poco tiempo, según se lo había predicho el mandatario de la casa de Thompson y French, se convirtió en señora de Herbold. Dejó escapar un pequeño grito al ver al extranjero. Maximiliano soltó una carcajada. No le incomodes, hermana. El señor conde no hace más que 2 o 3 días que está en París, pero sabe lo que es una apasionada a las flores, y si no lo sabe, tú se lo enseñarás. Caballero, dijo Julia, traerlo aquí es una traición de mi hermano, que no usa de ninguna etiqueta. Penelón. Un anciano que regaba un plantío de rosales de Bengala dejó su regadera en el suelo y se acercó con su gorra en la mano. Algunos mechones canos blanqueaban su cabellera aún espesa, mientras que su tez bronceada y su mirar osado y vivo recordaban al viejo marino tostado al sol del Ecuador y curtido con los vientos de las tempestades. Creo que me ha llamado, señorita Julia. Aquí me tiene. Penelón había conservado la costumbre de llamar señorita Julia a la hija de su patrón, y jamás había podido acostumbrarse a lo de señora Herbold. Penelón, dijo Julia, ve a avisar al señor Manuel la visita que tenemos, mientras que Maximiliano conduce a este caballero al salón. Volviéndose después hacia Montecristo, dijo: «¿Me permitirá que me retire un instante?» Y sin esperar el consentimiento del conde, desapareció por una calle de árboles que conducía a la casa. «Ah, mi querido Morrel», dijo Montecristo,
Observo con dolor que mi visita causa un trastorno en toda la casa. Mire, dijo Maximiliano riendo. ¿Ve allá el marido que también va a mudarse el chaquetón y a ponerse una levita? Es que lo conocen en la calle de Misley. Estaba anunciado. Creo que es una familia dichosa, caballero, dijo el conde, respondiendo a su propio pensamiento. Oh, sí, se lo aseguro, señor conde. ¿Qué quiere? No les hace falta nada para ser felices. Son jóvenes, alegres, se aman, y con sus 25,000 libras de renta, a pesar de haber manejado tan inmensas fortunas, se imaginan poseer las riquezas del Perú. Sin embargo, 25,000 libras de renta es poco, dijo Montecristo, con una dulzura que conmovió a Maximiliano, como hubiera podido hacerlo la voz de su padre. Pero no pararán ahí nuestros jóvenes. Ya llegarán a su vez a ser millonarios. Tu cuñado es abogado, o médico, o... Era comerciante, señor conde, y tomó a su cargo la casa de nuestro pobre padre. El señor Morrel ha muerto dejando 500,000 francos de caudal. Yo tenía una mitad, y mi hermana otra, porque no éramos más que dos. Su esposo, que se había casado con ella sin tener otro patrimonio que su noble probidad, su inteligencia de primer orden y su reputación intachable, quiso poseer tanto como su mujer. Trabajó hasta que hubo reunido 250,000 francos. 6 años le bastaron. Era un tierno espectáculo el de esos dos jóvenes, tan laboriosos, tan unidos, destinados por su capacidad a la fortuna más alta, y que no queriendo cambiar nada de las costumbres de la casa paterna, emplearon 6 años en hacer lo que otros comerciantes hubieran hecho en 2 o 3. Así pues, Marsella entera colmó de alabanzas tan laboriosa abnegación. Finalmente, un día Manuel fue a buscar a su mujer, que acababa de pagar las cuentas vencidas. Julia, le dijo, aquí está el último cartucho de 100 francos que Cocles acaba de entregarme, y que completa los 250,000 francos que hemos fijado como límite de nuestras ganancias. ¿Quedarás satisfecha con este poco, con el cual será preciso contentarnos de aquí en adelante? Escucha, la casa efectúa negocios por 1,000,000 al año, y pueden producir 40,000 francos de beneficios. Traspasaremos la clientela, si te parece, en 300,000 francos en 1 hora, porque aquí tengo una carta del señor Delaunay, que nos lo ofrece en cambio de nuestros fondos, que quiere reunir con el suyo. Con que, a ver qué te parece que hagamos. Amigo mío, dijo mi hermana, la casa de Morrel no puede sostenerse sino por un Morrel. Salvar para siempre de los vaivenes de la suerte el nombre de nuestro padre, ¿no vale 300,000 francos? Esta misma era mi opinión, respondió Manuel. Sin embargo, quería saber la tuya. Pues bien, querido, ahí la tienes. Todas nuestras entradas están hechas, nuestras letras pagadas, podemos trazar una raya al pie de la cuenta de esta quincena y cerrar la casa. Tracémosla y cerremos el escritorio. Lo cual hicimos inmediatamente. Eran las 3, a las 3:15 se presentó un cliente para asegurar el pasaje de los 2 buques. Era una ganancia líquida de 15,000 francos al contado. Caballero, dijo Manuel, tenga la bondad de dirigirse a nuestro compañero el señor Delaunay. En cuanto a nosotros, ya hemos dejado el negocio. ¿Y desde cuándo?, preguntó el cliente asombrado. Desde hace 1/4 de hora. Y aquí ve, caballero, continuó diciendo, sonriendo, Maximiliano, como mi hermana y mi cuñado no tienen más que 25,000 francos de renta. Apenas Maximiliano daba fin a su narración, durante la cual el corazón del conde se había dilatado cada vez más, cuando apareció Manuel con una levita abrochada. Saludó como un hombre que conoce la importancia del personaje a quien hablaba, y después condujo el conde a la casa. El salón estaba ya embalsamado por las perfumadas flores, contenidas con gran trabajo, en un inmenso vaso japonés. Julia, bien vestida y peinada con coquetería, se presentó para recibir al conde. Se oía cantar a los pájaros del jardín y de una pajarera próxima al salón. Las ramas de jazmines y de acacias color de rosa bordaban con sus hojas las colgaduras de terciopelo azul. Todo en esta encantadora morada respiraba la mayor tranquilidad y el más completo sosiego, desde los gorjeos de los pájaros hasta la sonrisa de los dueños de la casa. Desde que el conde entró, se había impregnado ya de esta felicidad. Así pues, se quedó mudo y pensativo, olvidando que le miraban y que le oían, para proseguir la conversación interrumpida después de los primeros cumplidos.
dándose cuenta de ese silencio, que ya resultaba poco cortés, y saliendo con gran esfuerzo de su ensimismamiento, dijo: «Señores, perdónenme una emoción que debe asombrarles, habituados a la paz y a la felicidad que aquí encuentro, pero es para mí una cosa tan nueva la satisfacción sobre un rostro humano, que no me canso de mirarla a usted y a su marido». «Somos muy felices, en efecto, caballero», repuso Julia, «pero hemos sufrido mucho, y pocas personas habrán comprado su felicidad tan cara como nosotros». La curiosidad se reflejó en las facciones del conde. «Oh, es una historia de familia, como le decía el otro día Chateau Renaud», replicó Maximiliano. «Para usted, señor conde, avesado a ver grandes desgracias y grandes alegrías, tendría poco interés ese cuadro de familia. Muchísimos dolores hemos sufrido, como lo decía Julia, aunque estén encerrados en este pequeño cuadro». «¿Y Dios les ha dado consuelos para sus sufrimientos?», inquirió Montecristo. Julia respondió: «Sí, señor conde, podemos decirlo, porque hizo por nosotros lo que no hace más que para los elegidos. Nos envió a uno de sus ángeles». Un intenso rubor cubrió las mejillas del conde, que tosió para disimular y se llevó el pañuelo a la boca. «Los que han nacido en cuna de púrpura y nunca han deseado nada», dijo Manuel, «no saben lo que es la felicidad de vivir. Lo mismo que no pueden conocer el precio de un cielo puro los que no han entregado nunca su vida a merced de 4 tablas arrojadas a un mar enfurecido». Montecristo se levantó y, sin responder una sola palabra, porque solo en el temblor se hubiera conocido la emoción de que estaba agitado, se puso a recorrer el salón a largos pasos. «Nuestra magnificencia lo hace sonreír, señor conde», dijo Maximiliano, que lo observaba atentamente. No, respondió Montecristo, muy pálido, y conteniendo con una mano los latidos de su corazón, en tanto que con la otra mostraba al joven un fanal, bajo el que reposaba un bolsillo de seda, sobre una almohadilla de terciopelo negro. «Estaba pensando qué significa este bolsillo, que en un lado contiene un papel, me parece, y en el otro un hermoso diamante». Maximiliano adoptó un aire grave y respondió: «Este bolsillo, señor conde, es el tesoro más preciado de nuestra familia». «En efecto, este diamante es bastante hermoso», repuso el conde de Montecristo. «Oh, mi hermano no le habla del valor de la piedra, señor conde, aunque está valorada en 100.000 francos. Quiere solamente decirle que los objetos que encierra ese bolsillo son las reliquias del ángel de quien hablábamos hace poco». «No entiendo lo que dicen, y sin embargo no debo preguntárselo, señora», replicó el conde de Montecristo inclinándose. «Perdónenme, no he querido ser indiscreto». «¿Indiscreto, dice? Oh, al contrario, nos hace feliz con ofrecernos una ocasión de hablar de este asunto. Si ocultáramos como un secreto la acción más hermosa que recuerda este bolsillo, no la expondríamos de tal modo a la vista de todos». «Cierto, quisiéramos poder publicarla en todo el universo, para que un estremecimiento de nuestro bienhechor desconocido nos mostrara su presencia». «Ah, ahora voy comprendiendo», dijo Montecristo con voz ahogada. «Caballero», dijo Maximiliano, levantando el fanal y besando religiosamente el bolsillo de seda, «esto ha tocado la mano de un hombre por el cual fue salvado mi padre de la muerte, nosotros de la ruina, y nuestro nombre de la ignominia. De un hombre gracias al cual nosotros, pobres muchachos entregados a la miseria o a las lágrimas, podemos oír hoy a la gente extasiarse en nuestra felicidad. Esta carta», y sacando Maximiliano un billete del bolsillo, lo presentó al conde. «Esta carta fue escrita por él un día en que mi padre había tomado una resolución desesperada, y este diamante fue regalado para su dote a mi hermana, por el generoso desconocido». Montecristo abrió la carta y la leyó con una inefable expresión de felicidad. Era el billete que nuestros lectores conocen, dirigidos a Julia, y firmando Simbad el marino. «¿Desconocido, dices? ¿Con que el hombre que le ha hecho ese servicio ha permanecido ignorado?» «Sí, señor. Nunca hemos tenido la dicha de estrechar su mano. No será por no haber pedido a Dios este favor», añadió Maximiliano. «Pero ha habido en toda esta aventura un misterio que aún no hemos podido penetrar. Todo ha sido conducido por una mano invisible, poderosa como la de un mago prodigioso». «Vaya», dijo Julia, «aún no he perdido toda esperanza de besar un día aquella, como beso el bolsillo que ha tocado. Hace 4 años Penelón estaba en Trieste. Penelón, señor conde, es ese valiente marino quien ha visto con una regadera en la mano
y que de contramaestre se ha hecho jardinero. Estando pues Penelón en Trieste, vio en el muelle un inglés que iba a embarcarse en un yate y reconoció al que fue a casa de mi padre el 5 de julio de 1829 y que me escribió el billete el 5 de septiembre. Era el mismo según él aseguró, pero no se atrevió a dirigirle la palabra. ¿Un inglés?, exclamó Montecristo, cuya inquietud aumentaba cada mirada de Julia. ¿Un inglés, dice? Sí, replicó Maximiliano. Un inglés que se presentó en nuestra casa como comisionado de la casa Thomson y French, de Roma. He aquí por qué cuando dijo el otro día en casa de Morcerf que los señores Thomson y French eran sus banqueros, me estremecí involuntariamente. Caballero, esto sucedió como le hemos dicho, en 1829. ¿Por casualidad ha conocido a este inglés? Pero, ¿no han dicho también que la casa Thomson y French ha negado siempre que les hubiera prestado ese servicio? Sí. Entonces, este inglés no sería un hombre que, reconocido a su padre por alguna buena acción que él mismo habría olvidado, pudiera haber tomado ese pretexto para recompensarla? Todo es posible, caballero, en semejante circunstancia, hasta un milagro. Montecristo preguntó, ¿cuál era su nombre? Nunca ha dejado otro, respondió Julia, mirando al conde con profunda atención, que el del billete, Sinbad el marino. ¿Que no sería su nombre verdadero? Es probable, dijo Julia, sin dejar de mirarlo. El conde iba a proseguir, pero al ver que Julia le examinaba con tanta atención, como queriendo reconocer el sonido de su voz, se detuvo para reponerse algún tanto de su emoción, y continuó alterado. Veamos, no es un hombre de mi estatura, casi, tal vez un poco más delgado, enterrado con una inmensa corbata, con una levita abrochada hacia el cuello, y siempre con el lápiz en la mano. «Oh, pero lo conoce», exclamó Julia, con los ojos brillantes de alegría. No, dijo Montecristo, lo supongo solamente. He conocido solo a un tal Lord Wilmore, de una generosidad admirable. ¿Sin darse a conocer? Era un hombre extraño, y no creía en el agradecimiento. ¡Ah, Dios mío!, exclamó Julia, con un acento sublime, y cruzando las manos. Pues, ¿en qué creía ese desgraciado? Por lo menos, así le sucedía en la época en que yo le conocí, dijo Montecristo, a quien esta voz que partía del fondo del alma la había estremecido hasta la última fibra. Pero después de ese tiempo, tal vez habrá tenido alguna prueba de que la gratitud existe. ¿Y usted conoce a este caballero?, preguntó Manuel. Oh, sí lo conoce, caballero. Diga. ¿Puede llevarnos a su lado? ¿Mostrárnoslo? ¿Enseñarnos dónde está? Ah, Maximiliano. Manuel, si le encontráramos le haríamos creer en el agradecimiento. Montecristo sintió asomarse 2 lágrimas a sus ojos, y de nuevo empezó a pasear por el salón. «En nombre del cielo, caballero», dijo Maximiliano, «díganoslo». «Ah», dijo el conde, conteniendo la emoción de su voz. «Si su bienhechor es Lord Wilmore, temo que no le encontraremos nunca. Me separé de él en Palermo, y partía para los países más fabulosos, con que mucho dudo que vuelva». «Ah, caballero, usted es cruel», exclamó Julia con espanto, y a la joven le brotaron lágrimas. «Señora», dijo gravemente Montecristo, devorando con los ojos las 2 perlas líquidas que rodaban por las mejillas de Julia. «Si Lord Wilmore hubiera visto lo que yo acabo de ver aquí, amaría aún la vida, porque las lágrimas que derrama le reconciliarían con la humanidad». Y presentó la mano a Julia, que le dio la suya, dejándose arrastrar de la mirada y del acento del conde. «Pero ese Lord Wilmore», dijo, «tenía país, familia, parientes, en fin, era conocido. No podríamos...» «Oh, no insista, no procure interpretar esas palabras que se me han escapado. No, Lord Wilmore no es probablemente el hombre que busca. Era mi amigo, yo sabía todos sus secretos, y me hubiera contado ese». «¿Y no le ha dicho nada?» «Nada en absoluto». «Ni una palabra que le hiciera suponer...» «Ni una sola palabra». «Sin embargo, hace poco le nombró...» «Ah, no era más que una suposición». Hermana, dijo Maximiliano,
saliendo en ayuda del conde. El conde tiene razón. Recuerda lo que tantas veces nos ha dicho nuestro padre. No es un inglés el que nos ha hecho tan felices. ¿Tu padre les decía? ¿Qué les decía el señor Morrel?, repuso vivamente. Mi padre, caballero, veía en esa acción un milagro. Mi padre creía en un bienhechor que había salido de su tumba para favorecernos. ¡Ja! ¡Qué tierna superstición, caballero! Y aunque yo no la creía, estaba muy lejos de querer destruir esa creencia en su noble corazón. Así pues, ¿cuántas veces pensaba en ello? Pronunciaba en voz baja un nombre que le era muy querido, un nombre de un amigo perdido. Y cuando se vio próximo a morir, cuando la inminencia de la eternidad hubo dado a su imaginación una cosa parecida a la iluminación de la tumba, este pensamiento, que hasta entonces había sido una duda, se trocó en convicción, y las últimas palabras que pronunció al morir fueron estas: Maximiliano, era Edmundo Dantes. La palidez del conde, que hacía algunos segundos iba aumentando, fue espantosa cuando oyó estas palabras. Toda su sangre se golpeó a su corazón. No podía hablar. Sacó su reloj como si hubiera olvidado la hora. Tomó su sombrero. Hizo a la señora Herbold una cortesía brusca y embarazada. Y estrechando las manos de Manuel y Maximiliano, dijo: Señora, concédame el honor y el placer de que venga algunas veces a visitarlos. Aprecio mucho su casa y les estoy sumamente agradecido por su recibimiento, porque es la primera vez que en muchos años me he olvidado de mí mismo. Y salió apresuradamente. Este conde de Montecristo es un hombre singular, dijo Manuel. Sí, respondió Maximiliano, pero yo creo que tiene un corazón excelente y estoy seguro de que nos ama. Y a mí, dijo Julia. Me ha llegado su voz al corazón, y 2 o 3 veces se me ha figurado que no era la primera vez que le veía.